Bienvenidos, queridos amigos y hermanos del canal Pablo Feramonti. Es un gusto estar con ustedes nuevamente, una alegría volver a encontrarnos después de tanto tiempo que no nos vemos. Ya hace más o menos 2 semanas, ¿verdad? En este momento traemos una temática muy buena. Es una temática que ya había abordado antes aquí en Pequeño Rebaño, pero que no lo habíamos grabado todavía para el canal. Así que esperamos que sean de bendición, de utilidad y sobre todo sea informativo también. Es una temática en la cual nosotros vamos a hablar acerca de Mateo 23, cuando Jesús reprendió a los fariseos, y vamos a hablar algunas cositas también sobre el Antiguo Testamento que vamos a ver aquí también. Vamos a comenzar con una oración, ¿qué les parece? Muy bien. Gracias, Papito, por estar con nosotros, por darnos sabiduría y por ayudarnos a investigar más que nada, Señor. Señor, estamos hace tiempo que no nos vemos aquí en el canal, esperamos que esto sea para provecho para todos los hermanos. Gracias por estar aquí, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, como habían visto en la miniatura, los hermanos de Pequeño Rebaño y también aquellas personas que nos van a ver por diferido, el tema del sermón es cuando Jesús tomó decisiones difíciles con un pueblo terco y religioso. Parte uno. ¿Y por qué digo parte uno? Porque esta es la primera parte en la cual nosotros vamos a comenzar hablando sobre este tema. Y para introducirnos a este mensaje, a este sermón, quiero que me acompañen desde ahí, los que estén viendo por diferido, ahí, en directo en sus Biblias, en el libro de Isaías. Vamos a ir a Isaías, capítulo 29, versículo 13. Isaías, capítulo 29, versículo 13. Yo voy a estar leyendo de la NTV, que es la nueva traducción viviente. Quizá la Reina Valera puede ser un poco diferente las palabras, pero en sí el mensaje es el mismo. Bien, dice 29:13. Así dice el Señor: este pueblo dice que me pertenece, me honra con sus labios, pero su corazón está lejos de mí. Y la adoración que me dirige no es más que reglas humanas aprendidas de memoria. ¡Wow! Empezamos con algo fuerte, en el cual nos damos cuenta que aquí Dios está reprendiendo a través de Isaías a su pueblo. Y que esto viene una pregunta a nuestra mente, queridos amigos y hermanos. ¿Qué significa que su corazón está lejos de mí? ¿Qué significa de que su corazón está en otra parte? Esto significa de que ellos estaban haciendo solamente actos ceremoniales, actos rituales que no edificaban, sino que ellos estaban haciendo solamente meramente mecánicamente lo que se refiere a esto. Es algo muy interesante porque muchas veces hemos leído este texto así aislado, pero si leemos el contexto nos damos cuenta que Dios está ofendido, o mejor dicho, está triste más que nada, porque ofendido queda como muy humano, ¿no? Está triste y ve que su pueblo no le da, como dirían en mi país, no le da bola, o sea, no le presta atención. Y esto es algo muy interesante, porque Jeremías también nos dice algo muy importante a destacar sobre este hecho. Jeremías fue otro profeta que denunció muchos pecados o cosas o actitudes que el pueblo tenía y estaba haciendo muy mal. Vamos a ir a Jeremías, capítulo 17, versículos 9 al 10. Es un versículo que muchos lo sabemos de memoria, que quizás lo aprendimos en la escuela dominical, escuela sabática, en la religión donde estamos, pero nunca nos damos cuenta algo interesante o lo central del mensaje. Y esto es algo que nos va a hacer reflexionar a muchos, seguramente, que estamos aquí presentes. Jeremías 17, Jeremías 17, espérenme un poquito aquí. Jeremías, casi me paso por aquí. 17, 9 al 10. Muy bien. Dice, el corazón humano es lo más engañoso que hay.
y extremadamente perverso. ¿Quién realmente sabe qué tan malo es? Yo, el Señor, investigo todos los corazones y examino las intenciones secretas. A todos les doy la debida recompensa según lo merecen sus acciones. Esto quiere decir que Dios examina el corazón humano, examina la mente humana y les ayuda o les guía cuando examinan. Pero muchas personas piensan de que Dios es alguien que está constantemente averiguando sus pecados y todo lo demás. O sea, es algo como que Dios lo tenemos como un detective privado de pecados. Que Dios está ahí constantemente viendo si pecamos, si no pecamos y demás. Y es algo que a la general puede ser gracioso, pero es serio. Entonces dice que solamente Dios conoce el corazón humano. Dice que el corazón humano es perverso, lleno de cosas perversas o pensamientos perversos. Por esa razón Isaías decía, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está en otra parte. O sea que no está con él, no está con el Señor, no está con Dios. ¿Bien? Entonces ahí nos damos cuenta de algo muy interesante, queridos amigos y hermanos, de que este pueblo era terco, no entendía, era duro de servir, como dice algunas traducciones. Pero ¿saben lo que es más interesante de todo esto? Es que el mismo Esteban habla qué clase de corazón tenían este pueblo. Quiero que me acompañen nuevamente con su Biblia a Hechos, ahora al capítulo 7 de Hechos, capítulo 7 de Hechos, Hechos capítulo 7, versículos 51 y 52. Aquí vamos a encontrar algo muy interesante. Hechos 7, 51 y 52. Pueblo terco, ustedes son paganos de corazón y son sordos a la verdad. ¿Resistirán para siempre el Espíritu Santo? Eso es lo que hicieron sus antepasados y ustedes también. Mencionen a un profeta a quien sus antepasados no hayan perseguido hasta matar a los que predijeron la venida del justo, el Mesías, a quien ustedes traicionaron y asesinaron. Esto quiere decir de que este pueblo había sido asesino siguiendo a otro asesino, o el ejemplo de otro asesino que es el asesino de la historia. Y ahora nos metemos de lleno a Mateo capítulo 23. Y aquí nos vamos a dar cuenta de que Jesús habló muy duro en este capítulo, pero habla desde dentro de su corazón, desde lo que hay en lo profundo de su ser, desesperado por salvar a un pueblo terco y religioso, que alguna vez estuvimos ahí, en ese mismo lugar, en esa misma condición. Mateo 23 dice así. Entonces Jesús les dijo a las multitudes y a sus discípulos, los maestros de la ley religiosa y los fariseos son los intérpretes oficiales de la ley de Moisés. En realidad, las palabras griegas que se usan aquí quiere decir que los fariseos se sientan en el asiento de Moisés o la cátedra de Moisés. Eso quiere decir de que ellos tenían un conocimiento demasiado grande de la Torá, de la ley, de las 613 leyes, junto con otros escritos que se atribuyeron a Moisés. Tenemos un estudio aquí en el canal acerca de los mandamientos, que se los voy a dejar por aquí arriba, así lo pueden ver después, que puede complementar un poco lo que estoy comentando ahora. Y allí van a ver un poco interesante acerca de los 10 mandamientos, que si realmente eran 10 o eran más. Muy bien, dato curioso nomás para que no nos han visto todavía. Muy bien, entonces seguimos avanzando entonces. Por lo tanto, la traducción aquí dice, practiquen y obedezcan todo lo que les diga,
pero no sigan su ejemplo. Las palabras practicar, o sea, es observar y hacer. Y son las siguientes. Practicar quiere decir hacer, que en griego es poreo, poreo, y quiere decir poner en práctica. La siguiente palabra que se atribuye mucho para la obediencia, obedecer y estar a raja la tabla haciendo las cosas, es la palabra tereo. La palabra griega tereo no quiere decir cumplir de una exigencia de una ley o guardar o obedecer un mandato, sino es el verbo griego del hebreo llamar. Llamar, que quiere decir atesorar, conservar en el corazón, en la mente. Conservar en el corazón. O sea, prestar, en otras palabras, lo que quería decir Jesús es que presten atención a lo que los fariseos dicen, a la enseñanza que leen, pero no sigan su ejemplo. O sea, que no hagan como ellos interpretan la ley. Lo que ellos leen sí, está bien, porque la mayoría de los fariseos leía acerca de cómo debían comportarse en el pueblo, entre hermanos y con incluso los extranjeros. Pero también había una ley que se contradecía con esa, que hablaba de que había de ser hostiles con los extranjeros o los extraños que estaban fuera de sus puertas. Entonces, esto nos lleva a algo muy interesante, que es de que ellos se contradecían con su propia misma ley. Y esto es algo que sale a la luz y que no podemos, como dice el dicho, tapar el sol con un dedo. Entonces, disculpen, entonces allí vamos a ver de que estos pueblos, estos fariseos, eran especialistas en la Torah y en hacerlas cumplir. ¿Y por qué ellos se esforzaban? Vamos a ver lo que dice el verso siguiente. Porque ellos se esforzaban. Por lo tanto, todo lo que digan, pero no hagan lo que su ejemplo. Pues ellos no hacen lo que enseñan. Aplastan a la gente bajo el peso de exigencias religiosas insoportables y jamás mueven un dedo para aligerar la carga. O sea, quiere decir de que ellos estaban ahí viendo quién se equivoca, quién comete un error y anotando, este se equivocó. No, esto hay que reprenderlo, hay que llevarlo a que él reflexione y vuelva a la ley. Vuelva a la ley, o sea, vuelva a la ley. No a Dios, sino a la ley. Ellos eran maestros de la ley religiosa, dice en esta traducción, pero en realidad eran maestros de la ley de Moisés. ¿Y por qué se esforzaban tanto en cumplir, tanto en exigirse y exigir a los otros? O mejor dicho, no exigirse a ellos, sino exigir a los otros. Al pobre pueblo, muchos de ellos, que no habían estudiado con los rabinos, que eran ignorantes, ellos seguían porque los rabinos eran los más valorados en la época, eran la jerarquía espiritual, se podría decir. Sin embargo, Jesús demuestra algo muy contrario, o sea, antagónico, queremos decir, lo que ellos están haciendo. Entonces hay una diferencia muy marcada con respecto a eso. No lo digo yo, miren lo que dice después. Todo lo que hacen es para aparentar. En los brazos se ponen anchas cajas de oración, que quiere decir, es una palabra, la palabra correcta es las filacterias, que eran unas cajas en las cuales dentro había rollos de la ley, chiquititos, que se ponen en la caja, que la llevaban atada al brazo y a la frente. ¿De dónde salió eso? Bueno, esto tiene su auge o su creación de esta tradición, porque es una tradición judía, no gentil, una tradición judía, que se basa en lo que enseñó Moisés en Deuteronomio 6, 6 al 9. Deuteronomio 6, 6 al 9. Seguramente en algún curso bíblico se nos enseñó que esta tradición era lo mismo que leer la Biblia todos los días, cuando ni siquiera existía la Biblia en ese momento, sino que era una tradición hebrea. Deuteronomio 6, 6 al 9. Ya lo van a ver
junto conmigo aquí, van a ver que esto es algo muy curioso y también extraño, ¿no? Porque esto nos hicieron aprender de memoria incluso este versículo. Dice, debes comprometerte con todo tu servicio, tu ser, a cumplir cada uno de estos mandatos que hoy te entrego. Repíteselo a tus hijos una y otra vez. Habla de ellos en tu conversación, cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Átalos a tus manos y llévalos sobre la frente, como un recordatorio. Escríbelos en los marcos de la entrada de tu casa y sobre las puertas de la ciudad. A ver, a mí me enseñaron que esto quiere decir de que yo tengo que aprenderme textos de la Biblia y llamarle a la persona que quiero, que amo, en el caso que esté casado, y a mi esposa y recordarle esas cosas para que no me vaya a engañar o no me vaya a hacer esto, o mis hijos, si tengo hijos, que no desobedezcan los mandamientos de Dios, porque si no va a venir consecuencias. ¿Qué consecuencias? Te lo vamos a ver. Ahora pregunto para reflexionar. Esto quiere decir que yo le tengo que recordar, si esto habla de una relación de amor y de confianza y de verdadera libertad, eso quiere decir que yo tengo que agarrar mi celular todos los días y decirle, mi amor, no te olvides que tienes que amarme solamente a mí y que tienes que solamente estar conmigo, no puedes ver a otro hombre, no puedes mirar a otra persona, solamente tienes que estar conmigo, porque si no, yo me voy a enojar y cuando vengas te voy a encerrar en una habitación y te voy a tirar un montón de piojos, ranas, moscas y un montón de cosas, porque me has desobedecido. ¿Eso quiere decir verdadero amor? Porque si alguien me escucha ahora que yo le llamo a mi esposa y le digo eso, va a pensar, Pablo se volvió loco. ¿Qué le pasó por la cabeza en decirle que si ella mira a otro hombre o se cruza con otro hombre, la va a encerrar en una habitación y le va a tirar moscas, piojos, langostas y todo lo que son las plagas de Egipto? Se podría decir, porque me desobedeció lo que yo le dije. Pero esto es peor porque aquí, en Deuteronomio 13 al 15, Yahvé, o Jehová, le dice al pueblo que si no lleva adelante a raja la tabla esta tradición de llevar las filacterias, que se hizo después las filacterias, eso va a caer, podemos decirle, un castigo. Vamos a leerlo. En el verso 13, el 15, Yahvé dice que él, si no cumplen con esta tradición, va a pasar lo siguiente. En el verso 13, vamos a leer. A ver. Dice que recuerda que te saqué de Egipto. Teme al Señor tu Dios y sírvele a Él cuando hagas un juramento, hazlo únicamente en su nombre. No rindas culto a ninguno de los dioses, porque una de la Torah decía que no tenías que ir a consultar a otros dioses o adorar a otros dioses. ¿Por qué razón no tengo que adorar a otros dioses? ¿Por qué? No rindas culto a otros dioses de naciones vecinas, porque el Señor tu Dios, quien vive en medio de ti, es el Dios celoso. Acá vemos un Dios antropomorfo que tiene características humanas. Se encenderá su enojo contra ti y te borrará de la faz de la tierra. Ese es el Dios que tenían los fariseos y los judíos. Si no le obedeces, chácate. Si no le obedeces, te corto la cabeza. Si no me amas, te mato. Eso es amor, eso es verdadero amor y libertad en una relación. Imagínense, yo estoy casado. Si mi esposa no me obedece, la mato. No, porque acá Moisés dice, Dios dice que si yo no lo obedezco me va a matar, entonces yo puedo hacer lo mismo. Es absurdo, se ponen a pensar. Es absurdo, hermanos, que pensemos que esto es un escrito está y así tiene que ser. Cuando esto era para un pueblo con cultura diferente a la nuestra, de hace más de 4.000 años atrás. O mejor dicho, más de 3.000 años atrás, en el pasado. Y que hoy en día es su cultura, es su nación, lo siguen haciendo.
Está bien, síganlo haciendo. Y quiero decirles algo, para que sepan, mis hermanos, los judíos no le imponen a los gentiles que se conviertan al judaísmo si dicen que no. Esas son tradiciones de ellos, aunque ellos son exclusivistas, sí, son un poco exclusivistas, pero no todos son así. Hay un grupo de judíos que son muy respetuosos, que respetan el pensamiento individual y diferente de otros, y que no le van imponiendo carga. E incluso hay rabinos muy honestos, y los felicito por eso, que dicen que el sábado es de ellos, no de los gentiles, no de los cristianos. Es un mandamiento de ellos y solamente para Israel. Es un dato solamente para que tengamos en cuenta. Entonces, ¿dónde quedó entonces la libertad? Si es que vamos a seguir adelante esta tradición, entonces yo me tengo que atar, cortar pedacios de mi Biblia, atarla en mi brazo con fuerza, porque no era atar así nomás, así sin fuerza, no. Le ataban con fuerza, le ataban duro y caminaban con eso que le marcaba el músculo y le dolía seguramente, pero era la manera de que ellos puedan ser vistos como espirituales o mejores que los demás. De paso, los fariseos eran considerados una secta judía, de que ellos eran los puros. Por eso se vestían diferente. Se tenían que distinguir de los demás del pueblo. O sea, imagínense. O sea, tenían una tradición y la seguían a raja la tabla, pero ¿cuál era su motivación? Su motivación era el miedo. Su motivación era el miedo a ser castigado, el miedo a ser raído de la paz de la tierra y el miedo de que su Dios, Jehová, los castigue con severidad. Entonces ahí nos damos cuenta de que Jesús estaba muy en desacuerdo con esto. Estaba muy en desacuerdo porque realmente no le cuadraba esto porque su padre no era así. Y más de una vez Jesús lo dijo, que mi padre no es así. Mi padre es bueno. Mi padre los ama. No mi padre los ama y después los odia porque son desobedientes. No, eso de obedecer mandamientos, leyes y todo lo más, eso viene de los dioses, viene del paganismo. Los dioses exigían adoración, los dioses exigían obediencia, so pena de muerte. Y eso es algo que hoy en día no quieren escuchar muchos cristianos, porque la obediencia es importante, es una señal de fidelidad a Dios. Sin embargo, Jesús dice algo diferente. ¿Por qué reclama si no? No, tú estás inventando cosas. No estoy inventando cosas. Léalo en su Biblia. Mateo 23 es una decisión de Jesús de reprender a un pueblo que era recontra terco y que era religioso. Su adoración era llena de egoísmo para ser vistos, para alardear. Incluso alargaban los flecos de sus túnicas para llamar la atención. Volvamos a Mateo 23. Entonces, cuando nosotros analizamos estas cosas, vamos a preguntarnos, ¿y cómo antes no lo veíamos así? Pablo dice, cuando leen a Moisés, o sea, los escritos de Moisés, aún tienen el velo y no pueden comprender y entender, porque su corazón se ha petrificado, su mente se ha petrificado, o sea, se ha cerrado por esa razón. Muy bien, sigamos entonces. Pero ustedes no permitan que nadie los llame rabí, porque tienen un solo maestro. Todos ustedes son hermanos, por igual. Además, aquí en la tierra, no se dirijan a nadie llamando Padre, porque solo Dios, que está en el cielo, es su Padre. Y no permitan que nadie los llame maestro, porque ustedes tienen un solo maestro, el Mesías o el Cristo. El más importante entre ustedes debe ser el sirviente de los demás. Pero aquellos que se exaltan a sí mismos serán humillados, y los que se humillan a sí mismos serán exaltados. Esto nos dice la parábola del fariseo y el publicano.
¿Quién es el que fue exaltado? ¿El fariseo o el publicano? La respuesta es el publicano, el pecador, el inmundo, el que le decían que no merecía el perdón de Dios. Incluso los cobradores de impuestos, que era el publicano, era conocido como traidor. Por eso que Mateo no lo querían. A Mateo no lo querían porque era cobrador de impuestos. Trabajaba para Roma y era judío. Entonces ahí se dan cuenta que realmente esto era así. No podemos negar eso. Bien, continuemos. Hay de ustedes, maestros de la ley religiosa y fariseos, hipócritas, pues le cierran la puerta del reino del cielo en la cara a la gente, y ustedes no entran ni tampoco dejan que los demás entren. Aquí Jesús está hablando de forma simbólica. Aquí Jesús está hablando de forma simbólica. Estaba diciendo, entonces, Jesús está hablando de una manera simbólica. Y la manera simbólica de que él estaba hablando era de que él era el reino. O sea, a él le decían eso. A él le decían el rey. En realidad ni siquiera a él le decían, él se autollamaba el reino de los cielos en la tierra. Entonces, por eso no le negaban la entrada, porque no le dejaban ir a Jesús los fariseos. Porque los fariseos pensaban que Jesús era un apóstata, un hereje, un blasfemo. E incluso los que lo seguían era para chumpear a ver qué estaba haciendo y qué iba a hacer mal para poder hacerlo quedar mal en público. Pero Jesús no se andaba con vueltas. Él les dijo, con mucho dolor, la verdad en su cara. Ay, ay, quiere decir qué aflicción. Entonces ahí nos damos cuenta de que Jesús habló fuerte, incluso se enojó. Pero no comparemos el enojo de Jesús con el enojo humano, que el enojo humano está lleno de egoísmo, está lleno de venganza. Jesús no estaba vengando, Jesús estaba incluso triste, su corazón estaba destrozado cuando decía estas declaraciones tan fuertes. Quiero agregar algo que dice el versículo 14, que dice lo siguiente, que no leí el versículo 14. ¿Qué aflicción les espera, maestros de la ley religiosa y fariseos hipócritas? Estafan descaradamente a las viudas para apoderarse de sus propiedades y luego pretenden ser piadosos haciendo largas oraciones en público. Por eso serán castigados en severidad. La palabra colasis es un castigo correctivo. Ya lo hemos visto en temas anteriores. Las viudas. ¿Por qué dice eso de las viudas? Porque ellos estaban aprovechándose de las viudas. Porque hoy en día también algunas religiones dicen eso, que aquellas viudas o aquellas personas de tercera edad que están por morir tienen que hacer tesoros en el cielo con su dinero, dejándolo al patrimonio, su patrimonio, a la iglesia. Eso es la misma actitud que hacían los fariseos, que se aprovechaban de las propiedades de las viudas, que se comían la comida de ellos, se aprovechaban de su dinero. Ah, no, pero después decían, lo has donado para la causa de Dios, lo has donado para la predicación del Evangelio. Déjenme de tonteras. Eso no es predicación del Evangelio. El Evangelio no es aprovecharse de la gente y estafarles y robarles su dinero de una forma descarada, metiendo a Dios como testigo de que Él está pidiendo tu diezmo y tus ofrendas. Mejor dicho, el diezmo. De paso, vamos a leer Malaquías. ¿Cuál era digamos, la descarada actitud que tenían ellos, los líderes religiosos, de la época también de Malaquías? Que la razón por la cual estaban malditos, no que Dios los maldijo, ellos estaban en una condición maldita, por eso hacían eso. Traían maldición al pueblo, traían maldición a ese tipo de personas que voy a identificar ahora, hablando con respecto a las viudas. En Malaquías 3, versículo 5, no me voy del 8 porque ya este es el contexto correcto del 8 al 10. Maldito sea como maldición. Bueno, este que voy a leer ahora es el contexto. ¿Por qué ellos eran malditos? ¿O quiénes eran los ladrones? Porque hoy en día le dicen a la viejita o a la abuelita que no diezmó, te va a hacer el infierno, o
estás robando a Dios, ten cuidado, te va a caer un rayo, algo así. Pero no es así. Son amenazas religiosas que no tienen nada que ver con Dios. Y eso es algo que bueno, que hay que decirlo, ¿no? Bueno, Malaquías 3:5 dice lo siguiente: en ese día yo los pondré a juicio. Estoy ansioso por dar testimonio contra todos los hechiceros, los adúlteros y los mentirosos. Declararé en contra de los que están, declararé en contra, escuchen bien, declararé en contra de los que estafan a sus empleados con sus sueldos, de los que oprimen a las viudas y huérfanos, o privan de la justicia a los extranjeros que viven entre ustedes, porque gente que hace estas cosas no me teme o no me conoce, dice el Señor de los ejércitos. ¿Quiénes estaban aprovechando? ¿Quiénes estaban robándole a Dios? ¿Eran el pueblo o los líderes religiosos? Malaquías y Jesús dicen que eran los líderes religiosos, eran los pastores de la época, los ministros, los sacerdotes. Oiga, no generalizo. Hay personas muy honestas que están dentro de esas instituciones que ignoran todas estas cosas. Pero te puedo asegurar de que si supieran la verdad sobre este hecho, sobre que diezmo es un fraude y todas esas cosas, automáticamente saldrían de ese sistema. Porque una persona que es honesta, que tiene una relación con Dios y que conoce a Dios, no va a seguir en un sistema que está estafando a la gente, está defraudando a las viudas, a los pobres, mujeres enfermas, con cáncer, que se fueron de una iglesia. Le dicen, ah, Dios te castigó porque dejaste la iglesia, porque dejaste la cobertura. No, hermano, no, hermana, no, pastor. Eso no tiene nada que ver con dejar la cobertura, porque la iglesia somos tú y yo. La iglesia es esto. La iglesia es el cuerpo de cada uno de los creyentes. Somos todos. No es un edificio. Eso es algo que duele, es algo duro, pero es la verdad. Y muchas veces la verdad duele. Pero la verdad los hará libres. Esto es algo muy interesante que nos dice de que tenemos que volver a interpretar nuevamente la Biblia con los ojos nuevos, con los ojos de Jesús, con los ojos del Padre, como el Padre presentó la verdad a su Hijo. Entonces ahí nos damos cuenta de que Jesús estaba harto de todo eso y él lo estaba reprendiendo. ¿Y por qué digo terco y religioso? Porque a pesar que les dijo eso, a pesar que les dijo la verdad en su cara, hicieron oídos sordos, como un niño caprichoso, un niño que no quiere escuchar el sermón de su padre o su madre. Dice, no te escucho, no, 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 soy sordo, soy sordo. Y ahí se cumple lo que voy a leer más adelante, la profecía de Isaías. Muy bien, vamos a continuar. Vamos a continuar. Después dice, versículo 15, ¿qué aflicción, perdón, sí, versículo 15, ¿qué aflicción les espera, maestros de ley religiosos, fariseos y hipócritas? Pues le cierran la puerta del reino. Ah, eso yo lo leí. Perdón. ¿Qué aflicción les espera, maestros de la ley, fariseos y hipócritas? Pues cruzan tierra y mar para ganar un solo seguidor. Y luego que lo adquieren, lo convierten en hijo del Gehenna. La palabra correcta ahí no es infierno, sino es Gehenna. Más peor o peor que ustedes. Eso quiere decir que ellos buscaban un prosélito, buscaban hacer la misión para hacer un prosélito de su religión en esa época. Hoy en día no se ve mucho eso. O si lo hacen, no me he enterado, porque yo tengo conocidos que son judíos, pero nunca me han tratado de convencer de que me haga judío. Hay respeto. En ese momento no, estaban totalmente cegados, creyendo que era el único pueblo verdadero y que todos tienen que venir a ellos. ¿No les suena conocida a algunas religiones? Que dicen, nosotros somos el pueblo de Dios y los que están afuera son los pueblos del diablo, o no son de Dios. Son criaturas, pero no son hijos. ¿Cómo
una criatura no va a ser hijo. Si los propios padres dicen, qué linda criaturita, le dicen a un bebé, es un hijo de otra persona, pero es un hijo. El proselitismo religioso es lo que ellos hacían. Ganar adeptos. La palabra proselitismo quiere decir ganar adeptos para una causa o un partido político o incluso religión. Eso no es cumplir la misión. Eso es ganar adeptos para tu sistema religioso, sin importar la cultura, los deseos de la persona, los sueños y los anhelos, porque a ellos les importa solo que su causa siga adelante. Puede sonar duro, porque quizá en tu religión te enseñen eso, pero aquí te estamos diciendo, desde mi opinión y mi perspectiva de lo que hemos estudiado, lo que Jesús está diciendo. Incluso Jesús está diciendo ahí, puedes leerlo en tu Biblia, está diciendo que son, algunas traducciones dicen, malditos son, porque hacen esto. Entonces, ¿qué a ciegos? ¿Qué aflicción les espera? Pues dicen que no significa nada jurar por el templo de Dios, pero que jura por el oro del templo, está obligado a cumplir ese juramento. Ciegos tontos. ¿Qué es más importante, el oro del templo que lo que hace sagrado? Y dicen que jurar por el altar no impone una obligación, pero jurar por las ofrendas están sobre el altar, y si la imponen, y se le imponen. Que ciegos son, pues, ¿qué es más importante, la ofrenda sobre el altar o el altar que ya hace que la ofrenda sea sagrada? Cuando juran por el altar, juran por el altar y por todo lo que hay encima. Acá Jesús le está hablando retóricamente de las tradiciones que ellos hacían, para que se den cuenta que era una estupidez lo que ellos decían, de que no tienen que jurar por esto y lo otro, porque eran cosas materiales. En realidad, cuando dice que Dios habita ahí, no es que Jesús te contradice después, no. Le está hablando lo que ellos tenían como que era la verdad absoluta, que Dios habitaba en un edificio, que habitaba en un templo. Pero le estaba diciendo de forma retórica de que ellos no entendían cuál era el templo. Que ellos y que su pueblo y sus hermanos y los gentiles eran el templo de Dios. Por eso cuando juraban para estafar a alguien o para que a alguien le vaya mal, estaban pecando, porque estaban lastimando a los templos de Dios. Pero a ellos les importaba más un edificio de roca. Eso lo veremos en la parte 2, porque era para ellos tan importante el templo, que para ellos se destruye el templo, es el fin del mundo. Y se lo pueden atestiguar muchos de la época. Historiadores que han hecho eso, como Flavio Josefo y otros, que se dieron cuenta que era muy importante el edificio para ellos. Era muy importante los rituales, era muy importante las ceremonias, pero no eran importantes las personas. Era más importante defender un edificio de piedra que una persona que estaba ahí. Entonces ahí nos damos cuenta que ciegos estaban. Y vamos a ir a Isaías, la profecía de Isaías. ¿Les parece? Isaías 6:9. Isaías capítulo 6, versículo 9 y 10. La traducción que yo voy a leer es la NTV, como le estoy diciendo, pero la que se utilizó para escribir esa profecía de Isaías, que está en Mateo 13, 16 al 17, que es una referencia que vamos a leer después, es la Biblia griega, del hebreo al griego, la Septuaginta. Por eso puede ser que sea diferente en la que no es la Septuaginta. Pero bien, vamos a leer entonces Isaías, capítulo 6, Isaías 6, versículo 9 al 10. Y dice así: escuchen con atención, pero no entiendan. Miren bien, pero no aprendan nada. Endurece el corazón de este pueblo.
tápale los oídos y ciérrale los ojos. De esa forma no verán con sus ojos, ni oirán con sus oídos, ni comprenderán con su corazón, para que no se vuelvan a mí en búsqueda de sanidad. En realidad, la traducción de la Septuaginta debe decir así: para que no vean con sus ojos, para que no escuchen con sus oídos, para que no entiendan con su mente, y me puedan ver y yo los sane. O sea, está diciendo que ellos están enfermos, que necesitan de médico, porque su terquedad y su religiosidad los ha enfermado la mente y no les ha podido contemplar a Dios en el prójimo. Y por eso para ellos era más importante las cosas materiales que las propias personas. ¿Y dónde está esto que estoy leyendo? No me lo inventé. Vamos a leer Mateo 13, Mateo 13, versículos del 15 en adelante. Cuando ustedes oigan lo que digo, no entenderán. Esta es la versión griega, así tiene que decir la versión griega. Cuando vean la versión griega del Antiguo Testamento. Cuando vean lo que hago, no comprenderán, pues el corazón de este pueblo está endurecido. Sus oídos no pueden oír y han cerrado los ojos. Así que sus ojos no pueden ver y sus oídos no pueden oír. Su corazón no puede entender y no pueden volver a mí para que yo les sane o los sane. Esto está hablando de una profecía de Jesús cuando Él venga a mostrar la obra del Padre. Y los que lo vayan a ver, lo van a escuchar. No te veo, Jesús. No te veo, Jesús. No, no, no te escucho, Jesús. No, 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 no quiero, no quiero. Como un niño adolescente que no quiere ser reprendido por su mami o su papi porque no puede ir a ver a su amigo, a su novia, o lo que sea. ¿No hacen eso los adolescentes? Oídos sordos, mudos y no entienden. Como la canción de Shakira, ciega, sorda, muda. Bueno, era un chiste nomás. Entonces ahí nos damos cuenta de que este pueblo era demasiado terco y no podía ver a Dios en Jesús. Y por eso seguía haciendo lo que seguía haciendo. Sigamos avanzando. Volviendo a Mateo 23, vamos a Mateo capítulo 23. ¿Qué aflicción les espera? Porque cuando juran por el templo, solo juran por el templo, sino, no solo juran por el templo, sino por Dios, quien vive allí. Y cuando juran por el cielo, juran por el trono de Dios y por Dios que se siente en el trono. ¿Qué aflicción les espera, maestros de la ley religiosa y fariseos hipócritas? La palabra hipócrita es actor. Les decía, actores. Era un insulto para la época, pero después con el tiempo se utilizó en los teatros griegos, hablando de los que actuaban. Los hipócritas, ¿dónde están los hipócritas que no vienen? Entonces ahí nos damos cuenta que son actores. Entonces ahí, hipócritas, le dice, pues se cuidan de dar el diezmo sobre el más mínimo ingreso de sus jardines de hierbas, pero pasan por alto los aspectos más importantes de la ley: la justicia, la misericordia y la fe. Es cierto que deben diezmar, pero no descuidar las cosas más importantes. Guías ciegos cuelan el agua para no tragarse por accidente el camello. Esto era un chiste, que hay que entender que acá está lo que llamamos la hipérbole. Eso es un modismo hebreo que Jesús utilizó para darse cuenta la incoherencia de sus actitudes con respecto a la ley, de que ellos estaban priorizando diezmar el eneldo y la menta, pero no estaban ayudando a la viuda, al pobre y al desventurado, al cojo, al ciego, al que estaba en la cárcel, porque priorizaban más las tradiciones religiosas que la misma persona. Jesús no está hablando, Jesús está hablando de que, bueno, es algo muy importante de que tenemos que tener en cuenta. Voy avanzando ya. Entonces, no está diciendo Jesús
de que está a favor del diezmo, sino que está reprochándolo del diezmo. Tenemos un tema muy completo sobre el diezmo que no es el tema de hoy. ¿Qué aflicción les espera, maestros de la ley farisea hipócritas? Pues se cuidan de limpiar la parte exterior de la taza y el plato, pero ustedes están sucios por dentro, llenos de avaricia, y se permiten todo tipo de excesos. Fariseos ciegos. Primero deben lavar el interior de la taza y entonces el exterior también quedará limpio. Quiere decir que eran sucios por dentro, pero limpios por fuera. Eso se llama hipocresía o apariencia. A ellos le importaban las apariencias, pero no el corazón, lo que estaba dentro. ¿Qué aflicción les espera a maestros de la ley religiosa y fariseos hipócritas? Pues son como una tumba blanqueada, hermosa por fuera, pero llena de huesos, de muertos y de toda clase de impureza por dentro. Jesús ahí les dijo, muy duro lo que les dijo. Sepulcros blanqueados, dice la Reina Valera. ¿Qué aflicción les espera, maestros de la ley religiosa y fariseos hipócritas? Edifican tumbas a los profetas que sus antepasados mataron y adornan los, los monumentos de la gente justa que sus antepasados destruyeron. Luego dicen, si hubiéramos vivido en los días de nuestros antepasados, jamás nos habríamos unido a ellos para matar a los demás. O sea, están diciendo que nosotros no hubiéramos matado a Isaías, no hubiéramos matado a Jeremías, pero mataron a Jesús, que vino con la misma actitud que Jeremías e Isaías. O sea, hipócrita. Estaban sacándose de encima el peso del muerto que habían matado, o que van a matar en ese momento más adelante. Y después dice, no habríamos hecho de esa manera. Así que al decir esto dan testimonio en contra de ustedes mismos, que en verdad son descendientes de aquellos de que asesinaron a los profetas. Sigan adelante y terminen lo que sus antepasados comenzaron. O sea, está hablando de forma irónica, no le está diciendo que vayan a matar de vuelta, sino que, ay, qué bueno, sigan adelante, a ver cómo les va. Eso es ironía. No está diciendo que está apoyando de que hayan matado a la gente. Jesús no apoya asesinatos. Jesús no apoya derramamiento de sangre, porque Él no mata, ni manda a matar. Antepasados, generación de serpientes, hijos de víboras, ¿cómo escaparán del juicio del Gehenna? Después en el próximo tema hablaremos un poco más sobre la Gehenna, que es ese juicio que le atribuyeron a Dios, pero era algo que era irreversible por el hecho de haber estado levantándose constantemente contra Roma. Por lo tanto, les envío hombres sabios y maestros escribas y conocedores de ley. A algunos ustedes los matarán, los crucificándolos. A otros los azotarán con látigos en las sinagogas y los perseguirán de ciudad en ciudad. Como consecuencia, se les hará responsables del asesinato de toda la gente justa de todos los tiempos, desde el asesinato del justo Abel hasta de Zacarías, hijo de Berequías, quien mataron en el templo, entre el santuario y el altar. Les digo la verdad, ese juicio caerá, presten atención a esto, ese juicio caerá sobre esta misma generación. Téngalo presente en su mente, porque eso hablaremos en la segunda parte. Ese juicio cayó en esa misma generación. Eso que estaba hablando Jesús lo complementa el capítulo siguiente, de esa misma generación. Y aquí es donde Jesús se conmueve hasta lo más sumo, hasta lo sumo, lo más profundo de su ser. Jesús llora por Jerusalén. Oh Jerusalén, oh Jerusalén, la ciudad que mata a los profetas y apedrea a los mensajeros de Dios. ¿Cuántas veces quise juntar a sus hijos, como la gallina protege a sus polluelos debajo de sus alas, pero no me dejaste? Y ahora mira, tu casa es abandonada y desolada. 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 No volverán a verme más hasta, hay un hasta, que digas, bendiciones al que viene en el nombre
del Señor. Este capítulo es la antesala a Mateo 24. Jesús se está despidiendo de este pueblo. Jesús se está despidiendo del pueblo que le escupió en la cara. Jesús le está dando una advertencia de lo que les va a pasar, no que Él les va a mandar, no que su Padre le va a mandar, sino que su propia terquedad, su propio egoísmo, su propia venganza y deseos de sangre, de destruir al enemigo y no perdonarlo, de no amar al enemigo, sino odiarlo, que les trajo su propia ruina. Y esos profetas que está hablando Jesús eran sus propios discípulos. Sus apóstoles fueron esos profetas que luego ellos crucificaron y que latigaron en las sinagogas. Esos eran los que tenían la misma actitud que Jeremías, Ezequiel, Daniel y otros profetas valientes que hablaron en nombre del Padre. Así como Jesús habló sobre estas cosas. Y para terminar, quiero leer los últimos versículos de la parábola que se encuentra en Lucas 20. Lucas 20. 15 al 19. No voy a leer la parábola, sino la última parte que muchas veces es malentendida. Lucas 20, 15 al 19. Versículos 15 al 19. Vamos a leer. Del 14 voy a leer. Sin embargo, cuando los agricultores vieron al hijo del dueño, se dijeron unos a otros: aquí viene el heredero de esta propiedad. Matémoslo y nos quedaremos con la propiedad. Versículo 15. Entonces lo arrastraron fuera del viñedo y lo asesinaron. Lo arrastraron fuera del campamento. Azazel salió del campamento y murió en el desierto. De la misma manera, Jesús fue crucificado en el desierto, fuera del campamento de Jerusalén. Este hijo es Jesús. Estos agricultores son el pueblo judío, en la persona de sus líderes religiosos de la época. Matémoslos fuera del viñedo. ¿Qué creen ustedes que hará con ellos el dueño del viñedo?, preguntó Jesús. Versículo 16. Ellos les dijeron: irá y matará a estos agricultores y alquilará el viñedo a otros. Ah, no, pero a mí me enseñaron que Jesús dijo eso. No, ellos respondieron. Jesús le está preguntando a ellos, los fariseos religiosos, de que ¿qué va a hacer el dueño o el padre del hijo que mataron? Ellos respondieron porque tenían una falsa imagen del dueño, una falsa imagen del padre. Como el padre quiere cobrar venganza por la muerte de su hijo, lo mato. Pero Jesús nunca quiso decir eso. Y ellos dijeron: qué terrible que suceda esto. ¿Por qué? Porque ellos iban a dejar de ser la nación escogida, iban a ser olvidados por las demás naciones, por lo que pasaría en la calamidad del año 70. Entonces ahí nos damos cuenta de que Jesús hasta en las parábolas quería salvarlos de su orgullo, que los iba a llevar a su ruina. Entonces Jesús les miró y les dijo: entonces, ¿a qué se refiere la siguiente escritura? La piedra que los constructores rechazaron ahora se ha convertido en la piedra principal. Todo el que tropiece con esa piedra se hará pedazos, y la piedra aplastará a quienes les caiga encima. Eso es simbólico, no es literal. Esa piedra que cae, que le da tropiezo a los religiosos, que le da tropiezo a esos líderes de la época, que le daba tropiezo a su sistema de sacrificios, de recompensa y castigo, era Jesús. Él es la piedra, Él es la roca que cae y destruye los reinos del mundo de Daniel. Él es la piedra que cae y destruye el sistema del príncipe de este mundo. Y presentan a un rey diferente, con reglas, o mejor dicho, con promesas diferentes, con actitudes diferentes.
ese rey es Jesús. Y a ese rey lo mataron porque no les entraba en la cabeza un Dios como Jesús. Y por esa razón es que asesinaron al rey de la época. Y esta historia continuará en el tema siguiente. Hasta aquí la presentación. Muchas gracias a los que pudieron estar acá presentes. Gracias por la paciencia. Y gracias por que pudieron compartir con nosotros este sermón. Así que vamos a orar para terminar. Gracias, Papito, por darnos la oportunidad de, a través de Jesús, que es la máxima revelación de tu carácter, poder comprender mejor tu carácter. Señora, acompáñanos en este día y bendice a cada persona que verá esta presentación por diferido y los que vieron aquí en vivo. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, muchas gracias, queridos amigos y familia del canal. Nos veremos en una próxima ocasión para seguir estudiando juntos. De paso, próximamente vamos a estar siguiendo con la serie del milenio que sacamos de Shorts, que está muy interesante y espero que la puedan disfrutar. Y les recomiendo que vean la serie Dios no es como los dioses. Así que se cuidan, bendiciones para todos, chao.